Hola y bienvenido al taller de hoy para la subvención de preservación del patrimonio de la ciudad de Austin. Hoy empezaremos con una descripción general del programa y los requisitos de elegibilidad. El objetivo de la subvención para la preservación del patrimonio es promover el turismo mediante la preservación, restauración de edificios históricos o mediante proyectos de planificación, educación y mercadotecnia en lugares designados históricamente. Los proyectos deben incluir todos los relatos sobre lugares bien documentados y arraigados en la historia y el patrimonio. La ley estatal exige que la financiación se destine a promover el turismo y las industrias hotelera y de convenciones. También exige que las subvenciones se concedan a proyectos situados en las proximidades del centro de convenciones o en lugar de la ciudad que pueda ser visitado por turistas. El programa provee subvenciones de 2 años para proyectos de preservación y restauración y actividades centradas en la historia que promueven el turismo patrimonial de Austin. Tanto los solicitantes sin ánimo de lucro como los que tienen ánimo de lucro y son propietarios o arrendatarios de un lugar histórico son elegibles para presentar su solicitud con la autorización del propietario. Todos los proyectos deben tener una designación histórica o ser elegibles para una designación histórica. Los lugares deben estar clasificados como no residenciales y sus terrenos deben ser accesibles al público general para que pueda ver y apreciar el valor histórico del edificio o lugar. Todos los proyectos deben comercializarse para aumentar y beneficiar el turismo y ampliar las audiencias. Los proyectos deben realizarse en un distrito del Consejo Municipal de Austin. El programa financia los costos del proyecto y no requiere contrapartida financiera por parte de los solicitantes. Las prioridades incluyen la divulgación a los solicitantes por primera vez, propiedades al servicio del turismo incluidas en el estudio histórico de East Austin, planes y proyectos interpretativos inclusivos que comparten la historia de Austin y atraen a la comunidad y a los turistas a través de la narración de historias. Proyectos de organizaciones históricamente infrafinanciadas, grupos patrimoniales y comunidades desinvertidas o sitios e historias patrimoniales insuficientemente interpretados. Se fomentan las colaboraciones creativas como las asociaciones entre propiedades históricas y organizaciones comunitarias. Hemos visto surgir de esas colaboraciones perspectivas y narraciones únicas. También se da prioridad a las inversiones en mercadeo y publicidad turística. Las subvenciones oscilan entre $30,000 y $250,000 dependiendo del tipo de proyecto y se concederán en las siguientes 4 categorías: capital, planificación, educación y mercadeo. Lugares del proyecto. Deben estar designados históricamente o cumplir los requisitos para su designación. Si es elegible, la designación histórica debe completarse antes de que se finalice el plazo del contrato. Deben presentarse 2 licitaciones detalladas del proyecto por parte de una contratista, subcontratista o proveedor externo para cada actividad propuesta. Podrá aceptarse una sola licitación acompañada de una explicación. Se requiere la autorización del propietario. El proceso de selección incluye revisiones interdepartamentales y de grupos externos para todos los proyectos. Los proyectos de capital también deben ser revisados y aprobados por la Comisión de Monumentos Históricos. Los proyectos de capital también deben reunirse con el Comité de Revisión Arquitectónica para recibir comentarios sobre el diseño a través de un análisis informal sobre el proyecto de capital propuesto. Esto ayuda a confirmar que el trabajo propuesto es compatible con las normas locales y nacionales y también las directrices de diseño antes de la revisión de la Comisión de Monumentos Históricos. Este paso no requiere cuotas ni solicitudes formales y ayuda a desarrollar la capacidad de los equipos de proyecto. Debido a las restricciones de la fuente de financiación de ese programa, los costos de proyectos no elegibles incluyen, entre otros, los costos de proyectos que no cumplen las normas del Secretario del Interior para el tratamiento de propiedades históricas y o las normas de diseño históricas locales.
Propuestas en lugares históricos propiedad de la ciudad que no hayan sido preaprobadas a través del Departamento de Parques y Recreación y su programa de proyectos de parques activados por la comunidad. Proyectos sin autorización escrita del propietario. Gastos de recaudación de fondos, campañas de capital, salarios del personal o costos administrativos de contratistas, subcontratistas o proveedores. Proyectos de construcción o ampliación de nuevos edificios. Propiedades ocupadas por sus propietarios o propiedades residenciales históricas. Proyectos de preservación, patrimonio e historia que no estén relacionados con un sitio histórico. Lugares del proyecto sin designación histórica o no elegibles para la designación histórica. Los impuestos sobre la propiedad o cualquier otro impuesto tampoco son gastos subvencionables. Visite austintexas.gov/Heritage Preservation Grant para consultar la guía de solicitud, una lista completa de proyectos no elegibles y las preguntas de la solicitud. Hay 4 tipos de proyectos: capital, planificación, educación experiencial y mercadeo. Los proyectos de capital elegibles incluyen la restauración, rehabilitación o estabilización del revestimiento exterior del edificio, las estructuras accesorias y los terrenos. La subvención apoya la renovación exterior de lugares históricos designados, la restauración de interiores históricos, el mobiliario u otros trabajos relacionados no son elegibles. Los proyectos de capital deben cumplir las normas del Secretario del Interior para el tratamiento de propiedades históricas y/o las normas de diseño histórico locales. El proyecto debe ser revisado y aprobado por el Comité de Revisión Arquitectónica y la Comisión de Monumentos Históricos. Algunos ejemplos de proyectos de capital incluyen el acceso exterior ADA, HVAC, reparación de techos, elementos de fachada, etc. Los proyectos de planificación elegibles incluyen la experiencia profesional de preservación histórica en ámbitos como la preservación, arquitectura, ingeniería o investigación histórica y nominaciones de sitios turísticos. Los proyectos de planificación deben cumplir las normas del Secretario del Interior para el tratamiento de propiedades históricas y/o las normas de diseño histórico locales. Se recomienda que los proyectos de planificación sean revisados por la Comisión de Monumentos Históricos y el Comité de Revisión Arquitectónica. Entre los proyectos de planificación más comunes se incluyen proyectos de diseño arquitectónico, informes sobre estructuras históricas, evaluaciones del patrimonio turístico y planes interpretativos. Las nominaciones de designación histórica son un gasto elegible en la categoría de planificación. También es importante señalar que los gastos de nominación para la designación histórica pueden integrarse en los otros tipos de proyectos. Los proyectos elegibles de educación experiencial deben crear activamente experiencias para que los turistas interactúen con lugares, eventos y actividades que representen auténticamente las historias y la gente del pasado y mejoren la comprensión o la perspectiva del patrimonio, la comunidad y la historia. Ejemplos de proyectos elegibles comunes incluyen desarrollo de recorridos, exposiciones, conferencias, eventos centrados en la historia. Todas las propuestas de educación experiencial deben incluir formatos de programación presenciales o híbridos, tanto virtuales como presenciales, para visitantes y turistas potenciales. Los proyectos de mercadeo deben conectar y comercializar activamente el patrimonio y la historia de Austin. Los proyectos deben contar historias relacionadas con historias, lugares históricos o eventos subrepresentados. Ejemplos de proyectos de mercadeo elegibles incluyen contenido de mercadeo, desarrollo de activos y distribución de material colateral. Los costos de fotografía y traducción de los materiales de mercadeo también son elegibles. El turismo patrimonial y multicultural es elegible. Los sitios web centrados en la historia también son elegibles. Es importante señalar que los proyectos de mercadeo pueden ser un proyecto independiente. Además, los gastos de mercadeo pueden integrarse en los otros 3 tipos de proyectos. Las preguntas de la solicitud de subvención
para la conservación del patrimonio y la rúbrica de puntuación están disponibles en línea en el sitio web indicado. La rúbrica de puntuación de la subvención para preservación del patrimonio consta de un total de 100 puntos, desglosados en 4 áreas de interés: 36 puntos para impacto en la preservación, 24 puntos para impacto turístico, 20 puntos para acceso e impacto local y 20 puntos para viabilidad del proyecto. Los solicitantes pueden recibir una variedad de puntos en función de las respuestas individuales y de la documentación adicional relativa a cada pregunta. En la página 13 de nuestra guía de solicitud, en nuestro sitio web, encontrará todas las preguntas de la solicitud y el desglose de la puntuación correspondiente a cada sección. La División de Turismo Patrimonial ofrece una lista de recursos en línea para ayudarle con la investigación relacionada con sus propuestas de proyectos de preservación. La División del Turismo Patrimonial ofrece una lista de recursos en línea para ayudarle con la investigación relacionada con sus propuestas de proyectos de preservación. La página Recursos de Investigación Histórica incluye recursos locales, estatales y nacionales para apoyar la investigación de su proyecto de preservación y sitio histórico. Los recursos incluyen enlaces a colecciones de archivos digitales, estudios de recursos históricos locales, mapas digitales Sanborn, bases de datos de investigación, archivos, atlas de la Comisión Histórica de Texas, etc. Un recurso local que cuenta con el apoyo de la División de Turismo Patrimonial y que aparece en nuestro sitio web es el sitio de colecciones digitales del Centro de Historia de Austin, The Austin History. Como puedes saber, Austin History es un lugar maravilloso para realizar investigaciones históricas en persona. Por si no lo sabía, el Centro de Historia de Austin también ofrece un sitio de colecciones digitales que permite investigar en línea sobre la historia de Austin. Incluye fotos, mapas y el uso de guías temáticas y bases de datos como apoyo para su investigación. Este y otros recursos de investigación histórica pueden encontrarse en nuestro sitio web. Otros recursos incluyen la sección 7 de la Guía de Solicitud de Subvención para Preservación del Patrimonio. La lista de verificación de preparación ayuda a que se incluyan los documentos necesarios para completar su solicitud, tales como documentación de designación histórica o determinación de elegibilidad de designación histórica aprobada de la Oficina de Preservación Histórica de la Ciudad de Austin, la Comisión Histórica de Texas o el Servicio Nacional de Parques. La documentación del marcador histórico no cumple el requisito de elegibilidad. Registros de propiedades históricas que pueden incluir fotografías históricas, registros, mapas, biografías, información sobre arquitectos o investigaciones que aporten más antecedentes sobre el lugar histórico. En el caso de propiedades privadas, el propietario debe firmar un formulario de autorización, debe ser firmado por el propietario de la propiedad histórica no residencial. Para los proyectos que se llevan a cabo en parques históricos propiedad de la ciudad, deberá completarse un formulario de revisión del proyecto de parque activado por la comunidad aprobado. 2 años de experiencia operativa demostrada en Austin, 2 propuestas de licitaciones detalladas y minuciosas de cada contratista, subcontratista y o proveedor externo. Si no se dispone de una licitación secundaria, explique por qué. Para proyectos de capital y planificación, las licitaciones deben detallar cómo el cómo el trabajo propuesto cumple con las normas de la Secretaría de Interior para el tratamiento de propiedades históricas y o las normas de diseño locales. Tener la información y la documentación necesarias preparadas de antemano contribuirá a que el proceso de solicitud sea más fluido y más rápido. La Oficina de Preservación Histórica del Departamento de Planificación de la ciudad anima la preservación de los edificios, estructuras, lugares y distritos históricos de Austin. Promueve la conciencia de nuestro patrimonio cultural y arquitectónico y ayuda a crear una ciudad más sostenible, equitativa y habitable en colaboración con otros departamentos municipales y socios comunitarios de la ciudad.
La Oficina de Preservación Histórica desempeña una función importante para salvaguardar la historia de Austin y es un socio importante del programa de subvención para preservación del patrimonio. Existen tres tipos de designación histórica: local, estatal y nacional. La designación local es el único tipo de designación que implica un cambio de zonificación. H para monumentos históricos individuales y HD para grupos de propiedades es en un distrito histórico. Austin cuenta con más de 670 monumentos históricos, 8 distritos históricos a nivel local y 18 distritos del Registro Nacional. Lo animamos a utilizar estos dos mapas en línea para saber si una propiedad histórica en cualquier de esos niveles. El visor de propiedades históricas incluye monumentos y distritos históricos designados localmente, así como distritos del Registro Nacional. El Atlas de Lugares Históricos de Texas incluye propiedades designadas por el Estado y propiedades inscritas individualmente en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Estos mapas están hipervinculados. También pueden utilizar los códigos de QR de la derecha. La Oficina de Preservación Histórica administra el proceso de designación histórica local en colaboración con la Comisión de Monumentos Históricos. Para ser designado un monumento histórico, un edificio debe tener más de 50 años, conservar su integridad histórica, no haber sufrido grandes cambios, al menos en el exterior, y cumplir 2 de los 5 criterios de importancia: arquitectura, asociación con personas, grupos o eventos importantes, arqueología, valor para la comunidad o característica paisajística. Como recordatorio, se requiere una designación histórica a nivel local, estatal o nacional para solicitar la subvención para la preservación del patrimonio. La subvención para la preservación del patrimonio sufraga los costos relacionados con la investigación histórica y las solicitudes de designación histórica y las cuotas relacionadas para todos los tipos de proyectos, si la propiedad se considera apta para la designación histórica. Se debe incluir una licitación de un contratista externo en la solicitud para este gasto. Si está interesado, puede obtener información sobre la zonificación histórica local en el sitio de la Oficina de Preservación Histórica del Departamento de Planificación. La Oficina de Preservación Histórica colabora estrechamente con la Comisión de Monumentos Históricos para revisar los cambios propuestos a los recursos históricos, como en la determinación de la elegibilidad para la designación de monumentos históricos. Las funciones de la Comisión de Monumentos Históricos relacionadas con la subvención para la preservación del patrimonio incluyen revisión de solicitudes para proyectos de capital de la subvención para preservación del patrimonio, revisión de solicitudes para casos de zonificación histórica. Los proyectos de capital deben reunirse con el Comité de Revisión Arquitectónica para obtener información sobre el diseño histórico y la revisión del proyecto de capital propuesto. Esto ayuda a confirmar que el trabajo propuesto es compatible con las normas de diseño histórico antes de la revisión de la Comisión de Monumentos Históricos. Este paso es obligatorio, no tiene costo alguno y está diseñado para apoyar la capacidad de los equipos de proyecto. Para acceder a los calendarios de reuniones, órdenes del día y minutas aprobadas de la Comisión de Monumentos Históricos o del Comité de Revisión Arquitectónica, visite www.austinTexas.gov/content/historic-landmark-commission. La solicitud en línea se lanzará el 10 de septiembre a las 10 de la mañana y la fecha límite para hacer la solicitud es el 8 de octubre a las 7 p.m. Las directrices de la subvención para preservación del patrimonio están disponibles en inglés y en español. Visite nuestro sitio web utilizando este enlace o código QR para acceder a los recursos y directrices, previsualizar las preguntas de la solicitud, revisar la rúbrica de puntuación o encontrar enlaces útiles a los próximos horarios de la oficina virtual que se celebran el segundo y cuarto martes de cada mes, de 10 de la mañana a mediodía. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Con esto concluye el taller de la subvención para la preservación del patrimonio.